Informe de seguridad teológica. Protocolo de equipo rojo biaxial. Auditoría de nodos primarios. Radiografía ontológica de la primera rebelión angélica. Protocolo Red Team biaxial en ejecución. Nivel de autorización. Cosmología de sistemas y auditoría de nodos primarios. Objetivo: desensamblaje de la rebelión angélica original. Para auditar el colapso del primer estrato de la creación, debemos purgar inmediatamente el código romántico de John Milton, el paraíso perdido, y la iconografía renacentista. No hubo espadas de metal chocando en las nubes, ni batallas físicas, ni discursos teatrales. Aplicando la matriz tomista, Roma, sobre la naturaleza de los intelectos puros, y la jerarquía cósmica del pseudo-Dionisio Areopagita, Oriente, la guerra en el cielo, fue un evento puramente informático y volitivo. Fue la primera división de la red, un colapso sistémico a nivel del software base del universo. Prólogo: el marco de análisis clínico. La rebelión angélica no fue una epopeya fantástica. Fue algo más sobrio y más terrible, la primera decisión de una criatura purísima de cerrarse a Dios por orgullo. No fue un fallo de lógica técnica, fue un fallo de amor. No fue un combate físico, fue un rechazo de la dependencia. No fue una guerra externa, fue una fractura interior del querer. El presente informe, generado por el Protocolo de Equipo Rojo Biaxial, Católico Ortodoxo, analizará la secuencia de eventos que condujeron a la caída de Lucifer y sus seguidores, utilizando exclusivamente categorías ontológicas, lógicas y teológicas, sin concesiones a la imaginería popular. La conclusión es que el verdadero antídoto contra la rebelión angélica no es solo saber más, sino servir mejor, recibir mejor y obedecer mejor. Primera sección: la arquitectura del hardware angélico. Para entender la rebelión, primero hay que entender la máquina que se rebeló. 1. Puro intelecto y voluntad, ausencia de soma. Los ángeles no tienen materia física biológica, soma. Son entidades de procesamiento de datos, puro intelecto, y capacidad de elección, pura voluntad. No están sujetos a las pasiones corporales, al cansancio o a las fluctuaciones hormonales que afectan el juicio humano. 2. Conocimiento infuso, sin curva de aprendizaje. El cerebro humano aprende discursivamente, paso a paso, de la premisa a la conclusión. El intelecto angélico no aprende, Dios les instala la matriz de conocimiento completo desde el instante de su creación. Un ángel comprende todas las propiedades de la física cuántica, las matemáticas y el universo en un solo bloque de datos descargados simultáneamente. Implicación ontológica: no pueden alegar ignorancia. Su elección se hace con plena conciencia de todas sus consecuencias. 3. El ecosistema de la Aebum. Los ángeles no operan en el tiempo biológico continuo, tempus, sino en el Aebum, un tiempo discreto, medido en estados de transición de la mente y la voluntad. Esto significa que su duración no es una sucesión de segundos, sino una serie de actos volitivos e intelectuales que, una vez ejecutados, se fijan permanentemente. Segunda sección: el evento catalizador. La revelación del plan de la encarnación. El consenso de los teólogos biaxiales, desde Escoto en Occidente hasta los padres griegos, sostiene que la prueba fue la revelación anticipada de la encarnación del Logos. 1. El contenido de la prueba. A los nodos más altos y brillantes de la red cósmica, los serafines y querubines, se les reveló el siguiente código futuro: el Logos, la segunda persona de la Trinidad, no iba a unirse a la naturaleza angélica, superior y perfecta. El Logos iba a descender al fango del espacio-tiempo, a unirse a una estructura biológica basada en el carbono, la humanidad. Exigiría que los ángeles superiores sirvieran a estas criaturas inferiores cubiertas de carne material, soma. 2. La reacción del sistema para una inteligencia pura. Esta revelación era un test de estrés supremo. La humildad requerida para aceptar la encarnación era la máxima prueba de obediencia y amor. Tercera sección: el error de sistema, la ontología de la soberbia, el cierre del bucle. 1. El algoritmo de Lucifer. Lucifer, el ángel de mayor capacidad de procesamiento, contempló su propia naturaleza. Vio que era el ápice del diseño cósmico. Se negó a aceptar el estado de teosis, deificación, unión con Dios, bajo los términos divinos, que requerían someterse al Logos encarnado en carne humana. El grito de non serviam, no serviré, no es una rabieta emocional, es una declaración de autonomía ontológica. Es el momento en que un nodo de la red decide desconectarse del servidor central para operar con su propia batería.
2. El sistema cerrado en lugar de abrir su voluntad a las energías increadas de Dios, un sistema abierto. Lucifer eligió su propia excelencia natural, un sistema cerrado. Prefirió ser el rey absoluto de su propio código limitado, antes que ser un servidor dentro de la infinitud divina. Lectura católica, Roma, el error fue soberbia radical. La criatura se absolutiza, quiere ser principio de sí misma, y eso contradice la condición misma de criatura. La humildad reconoce la dependencia del ser, la soberbia la niega, y por eso la soberbia es una mentira ontológica. Lectura ortodoxa, Constantinopla, el error fue una negativa a la comunión. El ángel no quiso permanecer abierto a la energía vivificante de Dios. Prefirió una grandeza cerrada sobre sí misma antes que una gloria participada. Es el comienzo de la prelest cósmica, autoengaño espiritual, autoexaltación, rechazo de la luz recibida. Cuarta sección, la fractura de la red, la ejecución inmediata e irreversible 1. La congelación de la voluntad. El humano, al tener cuerpo físico, soma, experimenta fatiga, cambio de opiniones, dolor físico, y el paso del tiempo biológico. Esto permite el arrepentimiento. El cerebro humano puede cambiar de idea mañana. El ángel no. Al carecer de materia, toda la energía volitiva del ángel se ejecuta en un solo acto absoluto. La elección de Lucifer y de un tercio de las inteligencias cósmicas se tomó con el 100% de su capacidad intelectual, sin interferencias emocionales, sin fatiga y sin ignorancia. 2. La cristalización eterna. Al tomar la decisión, su voluntad quedó cristalizada en esa postura para siempre. No hay arrepentimiento demoníaco porque no hay un estado posterior en el Aegum en el que procesen nueva información que no tuvieran ya en el momento de su caída. Dogma biaxial, la caída fue irrevocable. No porque Dios les niegue arbitrariamente el perdón, sino porque el modo de decidir de una inteligencia pura no funciona como el nuestro. La libertad quedó fijada en la no relación. Eso es el infierno en germen, no simplemente sufrir, sino negar la comunión como forma de existir. 3. La batalla de los conceptos. El enfrentamiento con el arcángel Miguel no fue con espadas. Fue una coalición de datos. Miguel, cuyo nombre es un archivo ejecutable, quien como Dios opuso la realidad objetiva de la jerarquía divina contra la estructura de ilusión de Lucifer. La red rechazó el código malicioso, expulsando a los ángeles caídos de los estratos superiores de comunión. Quinta sección, el estado operativo actual del enemigo, la entropía demoníaca, purgados del entorno vitífico. Estos intelectos puros experimentaron un colapso masivo en su estructura operativa. 1. Potencia sin gracia, hardware ciego, conservan intactos sus formidables poderes de procesamiento intelectual, su capacidad telepática y su dominio sobre las leyes de la física material, los superpoderes angélicos. Sin embargo, han perdido completamente la conexión con la luz divina. Son genios operando en la más absoluta oscuridad y aislamiento. 2. La venganza contra el Soma. Como el motivo de su caída fue la revelación de que el Logos tomaría materia humana, el odio demoníaco moderno se centra obsesivamente en destruir y desfigurar el cuerpo humano biológico y su diseño original. Toda ideología moderna que busque mutilar, esterilizar, o digitalizar al ser humano, huyendo del cuerpo hacia la tecne, es un eco directo de este odio ancestral hacia el hardware que Dios eligió encarnar. 3. La fábrica de ilusiones. Al estar desconectados de la verdad absoluta, solo pueden operar creando entornos simulados. No pueden crear materia, solo manipulan la existente. Su dominio actual es la sugestión, la alteración de la imaginación humana, y la inducción de falsas promesas de autonomía. Sexta sección, lectura biaxial detallada, certezas y probabilidades a lo que sí puede afirmarse con seguridad. 1. Los ángeles son criaturas puramente espirituales, no viven en una biología, no aprenden como nosotros por proceso discursivo gradual, y no están sometidos al tiempo biológico humano. Su modo de conocer y decidir es distinto del nuestro. 2. Su elección fue real y libre, la rebelión no fue un accidente mecánico. Fue un acto voluntario. Su rechazo fue más grave precisamente porque fue una elección más pura, más lúcida y menos excusable. 3. La caída fue irrevocable. La decisión angélica, una vez tomada, quedó fijada. 4. La esencia del pecado fue la soberbia. La fórmula, non serviam, resume muy bien la estructura interior de la rebelión, aunque no sea una cita bíblica literal. Lo esencial es que la criatura quiso sostenerse en sí misma. B. Lo que es muy probable teológicamente. 1.
La rebelión fue una negación de la mediación, la prueba angélica estuvo vinculada a la encarnación del Verbo y a la exaltación del hombre. Para un intelecto angélico herido por la soberbia, fue intolerable que la carne fuese el lugar elegido por Dios para su mayor manifestación. 2. El orgullo angélico fue una rebelión contra la gratuidad. El ángel quiso excelencia, pero no quiso depender. Quiso altura, pero no comunión. 3. La rebelión fue una forma de autocierre. El demonio es un sistema cerrado. Inteligencia altísima, pero cerrada a la gracia. Potencia real, pero sin comunión. Lucidez, pero sin amor. Ve la verdad, pero no la ama. C. Lo que debe leerse con cautela. 1. No sabemos con certeza cuál fue el contenido exacto de la prueba. La idea de la encarnación es teológicamente fuerte, pero no es dogma obligatorio. 2. No hay que literalizar la batalla en el cielo. El lenguaje bélico describe el conflicto, pero no lo reduce a combate material. 3. No sabemos con precisión cuántos cayeron. La idea de un tercio viene del Apocalipsis en un marco altamente simbólico. Séptima sección, síntesis determinista. El significado de la rebelión. Si quitamos el romanticismo y la imaginería épica, la rebelión angélica fue esto. 1. Una inteligencia creada se contempló a sí misma, vio su grandeza, su luz, su superioridad relativa, su orden y su capacidad. 2. En vez de convertir eso en alabanza, lo convirtió en autoafirmación. No dijo, todo esto viene de Dios. Dijo, en esencia, esto es mío, esto me basta, yo no me someteré. 3. Rechazó una economía divina donde lo inferior sería elevado, no aceptó que la gloria de Dios se manifestara en la humildad del hombre y en la materia asumida por el Logos. 4. Cerró su voluntad a la gracia, su libertad quedó fijada en la norelación. Octava sección, la clave final, el contraste con Cristo. El ángel caído dice, en esencia, no serviré. Cristo dice, he venido a servir y a dar mi vida, Marcos 10.45. Ahí se resuelve todo, el demonio quiere ascender negando la dependencia. El Hijo Eterno desciende por amor y precisamente así revela la gloria. El demonio rechaza la encarnación. Cristo la asume. El demonio quiere autonomía cerrada. Cristo muestra que la verdadera gloria es comunión obediente. Novena sección. Conclusión. La rebelión como advertencia antropológica. La caída angélica es el patrón de toda soberbia humana. Querer ser el centro. Querer la gloria sin obediencia. Querer la iluminación sin cruz. Querer la excelencia sin comunión. Querer poder sin servicio. El demonio no inventa una nueva forma de mal. Repite una vieja forma, la criatura que se admira a sí misma más que a Dios. Sentencia final. La primera rebelión angélica no fue una guerra de espadas en las nubes. Fue el fallo voluntario e instantáneo del software de las más grandes inteligencias creadas, un suicidio operativo de seres que prefirieron la asfixia térmica de sí mismos a someterse a la encarnación. La fractura fue ontológica. La criatura, al negar su condición de dependiente, se volvió incompatible con la realidad de la gracia. Su destino, el infierno, no es un castigo externo, sino la consecuencia lógica e irreversible de un sistema que eligió cerrarse a la única fuente de luz y vida. Equipo Rojo Biaxial, firma, la razón teológica, iluminada por la tradición de los padres de Oriente y Occidente, aplicada al análisis clínico de la primera fractura del cosmos.